Buen día a todos los alumnos. Vamos a empezar la clase. Haciendo un repaso de la clase anterior, ya todos saben cuando tienen datos, cuando consiguen datos, pueden sistematizar en una tabla estadística. Los datos lo pueden sistematizar, organizar en una distribución de frecuencias. Ya hemos entendido, tenemos dos métodos para hacer una distribución de frecuencias, una tabla estadística. El primer método, cuando le van sumando la amplitud al valor menor hasta llegar al valor mayor. La segunda tabla, el segundo método, cuando les dan el número de intervalos, ¿no es cierto? Entonces, ahora a esa tablita estadística le queremos calcular medidas de tendencia central. Queremos calcular indicadores estadísticos. Esos indicadores estadísticos se está refiriendo a la tendencia central. La tendencia central quiere decir promedios. Queremos calcular promedios. ¿Está bien? Entonces, el concepto de medidas de tendencia central es un índice de localización central que se emplea en la descripción de la distribución de frecuencias. Queremos calcular un índice de localización central para nuestras tablas estadísticas. ¿Está bien? La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4 es como si fuese una sola unidad. Es una sola unidad. Simplemente nosotros le vamos poniendo por unidad un título para que el título ustedes se acuerden permanentemente. Distribución de frecuencias, ya saben, tienen que organizar tablas estadísticas. Eso significa la unidad 2. Unidad 3, automáticamente ustedes tienen que pensar en que tienen que calcular promedios. Pero sigue siendo parte de la primera unidad. Bueno, entonces con este tema nosotros queremos aprender a leer, a calcular las fórmulas de tendencia central. Dentro de estas medidas de tendencia central tenemos la media aritmética. Primero, hay varios indicadores de tendencia central. Vamos a empezar con la media aritmética. Este es el más conocido, utilizado de todos los estadísticos que hay. Este es el que más se lo utiliza. Cuando ustedes vayan a estadística 2, la media aritmética tienen que saberlo de memoria. Todo el semestre van a trabajar en base a la media aritmética. Entonces, es el más conocido y utilizado de todos los estadígramos. Dentro de la media aritmética, primero vamos a ver cuando los datos son no agrupados. ¿Qué significa datos no agrupados? Cuando tienen pocos datos. Como tienen pocos datos, no lo pueden sistematizar en una tabla estadística. Cuando van al mercado, ustedes primero van averiguando en diferentes puestos el precio para el mismo producto. Unas 2, 3 veces averiguan y recién uno compra, sabe dónde tiene que comprar. Entonces, están manejando pocos datos. Esos datos no los podemos sistematizar. Entonces, cuando tengan pocos datos, van a calcular la media aritmética de la siguiente manera. A partir de ahora, la media aritmética es una X con su barrita. Ese es el símbolo que vamos a utilizar. Si ustedes ven en internet, en alguna bibliografía que consultan, ven la media aritmética, si ven otra letra, por ejemplo, otros autores utilizan la Y con su barrita. Sigue siendo la media aritmética. Solo los autores utilizan otra letra para diferenciarse uno de ellos, ¿no? Para que se diferencien entre ellos, para que no digan que se están copiando. Por eso simplemente le van cambiando la letra, pero significa exactamente lo mismo. Nosotros nos quedamos con la X. X con su barrita, media aritmética, va a ser igual a la sumatoria de X subíndice Y. X son los valores de X, quiere decir, ¿no? Todo dividido sobre N, sobre el total de datos. Ejemplo, supongamos que tenemos el precio del arroz, tenemos 4 precios del arroz, de una misma variedad del arroz, ¿no? No son diferentes variedades. Supongamos que es estaquilla de primera. Entonces, en un puesto vale 6, en otro puesto vale 8, en otro lo están vendiendo a 7 y en otro a 6. Queremos calcular el promedio. Entonces, ustedes van ordenando los valores, 6, 8, 7, 6. El 6 es como si fuese la observación X1. El 8 como si fuese la observación X2.
El 7 como si fuese la observación X3, el 6 como si fuese la observación X4. Eso significa XY en la fórmula, ¿no? A eso se está refiriendo. El Y es el 6, el Y puede ser el 8, el Y puede ser el 7, el Y puede ser el 6 otra vez. El X es precio del arroz, significa precio del arroz para todo. Reemplazando la fórmula entonces. Ustedes en estadística están aprendiendo a leer la fórmula. Una vez que entienden, leen correctamente la fórmula, lo que tienen que hacer es reemplazar los datos en el formulario. Nada más. Todo el tiempo van a tener su formulario hasta que se acostumbren. Reemplazando el formulario entonces. Ponemos media aritmética, estoy copiando el formulario, estoy siguiendo la fórmula yo. X. El primer X, el X1, cuando es 6, la sumatoria significa más. El X2, cuando es 8, la sumatoria más. Cuando el X3 es 7, por la sumatoria más. Cuando el X4 es 6. Sumamos todos los valores del numerador, 6 más 8 más 7 más 6, da 27. Dividido entre los cuatro datos, el precio promedio del arroz estaquilla está de 6.75 bolivianos el kilo, quiere decir. No, para eso sirve, para calcular promedio. Ya, nosotros en estadística nos interesa principalmente los datos agrupados. Cuando dice datos agrupados es cuando tienen tablas estadísticas, cuando tienen distribución de frecuencias. Cuando dice no agrupados es cuando tienen pocos datos. Como son pocos datos no se puede hacer un cuadro. ¿Está bien? Lo que más van a ver ustedes son tablas estadísticas. Donde van a trabajar tienen miles de datos. Esos miles de datos que hay para cada variable lo tienen que convertir en tablas estadísticas, en distribución de frecuencias, y esas tablitas le podemos calcular la media aritmética para datos agrupados, quiere decir. Entonces, su fórmula de la media aritmética para datos agrupados sigue siendo la X con su barrita, va a ser igual a la sumatoria de XY, de las observaciones de XY, por su frecuencia absoluta. Está multiplicando por las veces que se repite el X por el F de Y, todo sobre N, todo sobre N. Entonces, cuando son tabulados, cuando son datos agrupados, entra la frecuencia absoluta, entra F minúscula. ¿Está bien? Ya. Seguimos con el ejemplo de la clase anterior. Ya hicimos la tabla estadística para los salarios semanales de los obreros en esa fábrica donde trabajan 30 obreros. Para esta tablita ahora vamos a calcular la media aritmética. Entonces, primero copiamos nuestro formulario de la media aritmética. Ahí está. X con su barrita es igual sumatoria de XY por F de Y sobre N. ¿Qué está diciendo en el formulario? Está diciendo multipliquen XY con F de Y. Primero multipliquen, abran una nueva columna, multipliquen XY por F de Y. La sumatoria siempre va a estar en la última línea. La sumatoria siempre está en la última línea, cuando son tablas estadísticas. Entonces, primero tenemos que resolver el numerador. Vamos a abrir una nueva columna y multiplicar XY por F de Y, como dice el formulario. Ahí está. Abrimos una nueva columna, ponemos XY por F de Y. Está diciendo, multiplique el X, que es la marca de clase, con su frecuencia absoluta, con F de Y. Entonces empezamos. Cuando la marca de clase 17 por su frecuencia absoluta 7, da 119. Cuando multiplicamos la marca de clase 31 por la frecuencia absoluta que es 4, 124. Cuando la marca de clase 45 por su frecuencia absoluta que es 7, 315. Cuando la marca de clase 59 por su frecuencia absoluta 8, 472. Cuando la marca de clase 73 multiplicado por su frecuencia absoluta 3, da 219. Cuando la marca de clase 87 por su frecuencia absoluta que es 1, 87. La sumatoria siempre está al final en los formularios, siempre. Cuando tienen tablas estadísticas, la sumatoria siempre va a estar al final. Está diciendo que tienen que sumar toda la columna XY por F de Y para obtener la sumatoria. 119 más 124 más 315 más 472 más 219 más 87. La sumatoria de todo eso da 1336.
Eso es lo que estamos reemplazando en el formulario. XY por F de I, su sumatoria. Sumatoria XY por F de I, 1336. ¿No? Sobre N. N, el F de I, la sumatoria del F de I es 30. Total de datos, 30. Sobre 30. 1336 sobre 30, 4453. Entonces, ¿qué está diciendo? Que acá le vamos a interpretar. Siempre tienen que interpretar cada resultado que van obteniendo. Interpretación. ¿Qué es lo que van a interpretar? Decimos, estamos hablando de los obreros, ¿no? Los obreros en esa fábrica ganan en promedio 44.53 dólares cada trabajador. Eso es lo que gana cada trabajador en promedio semanalmente, ¿no? Entonces, está diciendo que los trabajadores en esa fábrica, cada trabajador en esa fábrica, más o menos en promedio, su salario semanal es de 44 dólares. Para eso sirve entonces. De toda la tabla, estamos en esa fábrica, el promedio semanal es 44.53 centavos de dólar. ¿No? De repente en otra fábrica, para comparar, está en 60 la semana, en otra está de repente en 55, ¿no es cierto? Y uno ya tiene idea qué es lo que está ocurriendo en ese sector. De esa forma, entonces, tienen que calcular la media aritmética. Seguimos. Otra medida de tendencia central es la que se conoce como la media ponderada. ¿Para qué sirve la media ponderada? Esta media ponderada se utiliza en todo lo que son calificaciones, en las escuelas, colegios, universidades, instituciones técnicas, ahí se utiliza la media ponderada. Nos dice, permite obtener un promedio que toma en cuenta la importancia de cada valor para el total global. ¿Está bien? Entonces, la media ponderada va a ser X con su barrita, subíndice W, para diferenciar de la media aritmética. ¿Está bien? Media es X con su barrita, subíndice W significa media ponderada. ¿Cómo lo van a calcular? Van a tener que calcular la sumatoria de XY por BW sub I sobre la sumatoria de BW sub I. ¿Qué significa el formulario? XY son los datos observados de la variable, los datos observados. ¿Está bien? BW, subíndice I, es el peso asignado a cada observación, está en porcentaje, dice. Es lo que, por ejemplo, cuando el primer día de clase se ponen de acuerdo, va a haber 3 parciales, cada parcial vale 25%. BW, peso asignado, le estamos asignando 25% a cada parcial, ¿no es cierto? 25% está porcentaje, de ahí sale. Para calificaciones sirve este promedio para calcular. Y X es como la calificación que sacan, la nota que sacan en el examen que dan sobre 100, si sacan 60, si sacan 70, son las calificaciones X. BW es el peso que le han asignado, vale 20%, vale 30%, a eso se está refiriendo. Entonces, ejemplo, veamos cómo lo aplicamos. Tenemos una tablita para un alumno. X es su calificación, ¿no? Se tienen las calificaciones de un alumno en un curso. Este alumno, el primer parcial sacó 60, el segundo parcial sacó 55, el examen final se sacó 75. En prácticos, de 100 puntos, 90 es su calificación. ¿No? Podría haber ahí también talleres, trabajo de investigación, etc. ¿Está bien? Esta tablita es lo que tienen que aplicar ustedes para saber su nota, para ir controlando en cada materia. También el peso que le ha asignado el profesor para el primer parcial es 30%, dice.
El primer parcial vale 30%, el segundo parcial también vale 30%, el examen final vale 30% y los prácticos valen 10%. La calificación, 100%. ¿Está bien, no es cierto? Entonces, la fórmula para calcular su media ponderada, ¿cuál es su nota de aprobación promedio? Su nota promedio de aprobación, su nota final, quiere decir. Copiamos nuestro formulario, la media ponderada, X con su barrita W, ahí tienen el formulario, es igual a la sumatoria de XY por W sub I, sobre la sumatoria de BW sub I. Están diciendo, abran una columna y multipliquen XY con BW. Abrimos una columna, XY por BWI. Estamos multiplicando estas dos columnas, X con BW. 60 por 30, 1800. 55 por 30, 1650. 75 por 30, 2250. 90 por 10, 900. Sumamos toda la columna, 1800, o la sumatoria más 1650, o la sumatoria más 2250, o la sumatoria más 900, 6600 a la sumatoria, 6600 el numerador. También el denominador dice la sumatoria de BW sub I. BW sub I tenemos que sumarlo, 30 más 30 más 30 más 10, 100 sobre 100. Dividimos 6.600 sobre 100, 66 es su nota promedio. Su nota ponderada de todo el semestre está aprobando con 66 puntos en promedio, quiere decir. Entonces, para eso sirve la media ponderada. En todas sus materias, esta tablita es lo que tienen que ustedes controlar, ¿no? El primer parcial van anotando lo que se sacaron. El profesor el primer día de clases ya les da estos pesos, ya conocen de antemano. Trabajo práctico, talleres, todo lo que hay le van poniendo y ustedes van rellenando sus notas que le va devolviendo el profesor. Al final ustedes multiplican, esa es la nota que deberían tener y verifican si el profesor les está dando la nota correcta o no. Ya. Pasamos a otra medida de tendencia central que se llama la mediana. La mediana, el concepto, apréndanlo, se define como el valor de la variable. Es aquel valor de la variable, dice, que supera a no más de la mitad de las observaciones, que supera a no más de la mitad de las observaciones y es superado por no más de la mitad de las observaciones. ¿Qué quiere decir? Que la mediana se encuentra en el medio, en el centro, quiere decir. Cuando dice que supera a no más de la mitad de los datos que están observando y es superado por no más de los datos que están observando, está diciendo el promedio se encuentra en el medio. Así es como tienen que entender la mediana. Mediana estaba representando un promedio del medio, del centro. Ese es el concepto, para que no se olvide. Dentro de la mediana también tenemos para datos no agrupados. Para los datos no agrupados vamos a tener cuando tengan datos pares y datos impares. Empezamos con datos pares. Cuando tengan datos pares, la mediana a partir de ahora es una M mayúscula, subíndice E minúscula. Mediana a partir de ahora se llama mediana. Tienen que acostumbrarse a la simbología que estamos usando. Entonces, la mediana es igual, dice, al valor de X, del subíndice N sobre 2, del subíndice N sobre 2, más el valor de X que está ubicado en el subíndice N sobre 2 más 1, dice. Todo dividido entre 2. Está diciendo, cuando tienen datos pares, cuando tienen 4 datos, 6 datos, 8 datos, 10 datos, el promedio de la mediana son los dos datos que están al medio. Tienen que sumar los dos datos que están al medio y le dividen entre 2 y eso va a ser la mediana, quiere decir, según el formulario. Pero para que se entienda, vamos, en el ejemplo se van a dar cuenta. Seguimos con el ejemplo anterior. El precio del arroz, 6,876, par, ¿no? Son 4 datos, es par. Le corresponde esta formulita para par. Cuando es par, cuando n es par. El total n, el total de datos es par. Entonces, para aplicar esta formulita, primero tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Si no, no va a funcionar la fórmula, ¿no? Primero, ordenamos los datos de menor a mayor.
6 es el valor menor, el otro 6 le sigue, luego le sigue el 7 y finalmente el 8. De menor a mayor está 6, 6, 7, 8. Para que se den cuenta con el formulario, arribita es como si fuese la observación X1, la observación X2, el 7 la observación X3, el 8 la observación X4. Ya tenemos ordenado, ahora podemos aplicar el formulario. Copiamos nuestro formulario cuando es par, ahí está, sigue siendo el mismo formulario, ¿no? Ahora en el formulario vamos a reemplazar X, se mantiene, copiamos el X, solamente vamos a buscar qué es N. N es el dato que están manejando, la cantidad de datos, 4 datos, ahí está, 4 sobre 2 se mantiene. Ya podíamos dividir directamente, lo estamos haciendo paso a paso para que lo entiendan. El signo positivo lo copiamos tal como está. El X lo volvemos a copiar. Ahora reemplazamos en el N. Son 4 datos. 4 sobre 2 más 1. Copiamos el quebrado principal sobre 2. Todo estamos copiando. Solo el N nomás hemos reemplazado, que es 4, 4. Nada más. Esto pueden obviarlo, pueden hacerlo directo, ¿no? Ya van a ver acá lo que sale directo. Quiere decir que si ustedes lo hacen directo, dicen X cuando es 4 sobre 2. 4 sobre 2 es 2. Están buscando el X2, quiere decir. X subíndice 2 están buscando. Copiamos el signo positivo, ahí está. La observación X, dividimos 4 entre 2, 2 más 1, 3. Están buscando la observación X3, quiere decir. X3. Todo sobre 2, dividido entre 2. Entonces, de los datos que han ordenado de menor a mayor, están buscando el X2, el segundo dato, más el tercer dato, está diciendo. El segundo dato que es 6, el tercer dato que es 7, 6 más 7 están sumando. 6 más 7 sobre 2. 3 entre 2, 6.5 bolivianos el kilo sale del arroz esta taquilla en promedio. ¿No es cierto? Para eso sirve cuando es par. ¿Está bien? ¿Qué pasa si los datos que están manejando es impar? Cuando es impar, la mediana va a ser igual al X. El X, ¿de dónde va a salir el X observado? De aplicar la formulita. N solamente tienen que poner. N más 1 sobre 2. Eso tienen que calcular. Y eso va a ser cuando sea impar. Sigamos con el ejemplo. Supongamos que seguimos con el precio del arroz, 6876, le aumentamos un precio más, 7. 5 datos, impar, 5 datos. Para la mediana siempre primero tenemos que ordenar del valor menor al valor mayor. Entonces 6 es el valor menor, el otro 6 le sigue, luego el 7, el otro 7 y finalmente el 8. Para que se den cuenta y arriba le pueden poner la observación X1, X2, X3, X4, X5 y con eso aplican su formulario directamente. Copiamos nuestro formulario, la mediana es igual a la observación X, N más 1 sobre 2. N, el total de datos, son 5, es impar. Entonces dicen 5 más 1, directo ya podíamos aplicarle. 5 más 1, 6 entre 2, el X3 está buscando, quiere decir. La mediana es el X3. ¿Está bien? El X3 es el 7. Sin reemplazar la fórmula, cuando es impar, el dato del medio. De todos, son 5 datos, el 7 es el del medio. 7. La mediana es 7, sin aplicar formulario. Pero nosotros en la universidad siempre tenemos que aprender a generalizar todo con fórmulas, con formularios. Entonces, no está difícil cuando son datos no agrupados para la mediana. Tienen dos formulitas, cuando es par y cuando es impar. ¿Qué pasa si tienen tablas estadísticas? Tienen una distribución de frecuencias y queremos calcular la mediana para datos agrupados, se llama. Agrupados en una tabla estadística, de ahí viene datos agrupados. Entonces, para datos agrupados, su formulario es otro. Cuando tienen tablas estadísticas, la mediana va a ser igual al límite inferior más la amplitud en el intervalo J, quiere decir. En la línea J, quiere decir. Multiplicado, ahora en paréntesis, al total de datos n sobre 2 menos la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta ascendente quiere decir es la F mayúscula, menos la frecuencia acumulada en la línea J menos 1 o en la línea anterior a J también quiere decir, significa lo mismo. Ese pedacito del paréntesis está dividido entre la frecuencia absoluta
En el intervalo J quiere decir. Este es J, no es I. Está mal. J. J, sí es. Ya, ahora sí. Fíjense. LI en el formulario significa límite inferior. Límite inferior en el intervalo J. Para que esté más claro, le vamos a poner también, si quieren, en la línea J. ¿No? A ver, ¿con cuál de los dos ustedes se identifican mejor? Significa lo mismo. En el intervalo, en la línea J, el intervalo es la tablita. De 10 a 24, el primer intervalo. De 24 a 38, segundo intervalo. 38 a 52, tercer intervalo, ¿no? A eso llamamos intervalo. Línea también, línea de trabajo. La línea J, entre 10 a 24, entre 24 a 28, líneas. Hay 2, 4, 6 líneas. A eso estamos llamando línea J. Línea J, esta J. Línea J. Intervalo J. Intervalo J menos 1. O intervalo anterior a J también se entiende el J menos 1. Ya, eso es lo que estamos aclarando acá. CJ significa amplitud del intervalo J, de la línea J también, significa lo mismo. F mayúscula, J menos 1, significa frecuencia absoluta ascendente, frecuencia acumulada también si quiere. En el intervalo J, en el intervalo anterior a J, dice, anterior a J, anterior a J. F minúscula, subíndice J, significa frecuencia absoluta en el intervalo J, en la línea J quiere decir. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Siguiendo con el ejemplo de la tablita de los salarios, a esa tabla le vamos a buscar la mediana, vamos a calcular la mediana. Primero, antes de aplicar el formulario, siempre primero tienen que aplicar este pedacito n sobre 2. Siempre. Para la mediana, primero tienen que calcular n sobre 2. Si no, no se puede aplicar. No hay la posibilidad de aplicar la fórmula. Por eso ahí está. Primero, se calcula una parte de la fórmula. N sobre 2. Este pedacito estamos calculando. N es el total de datos, los 30 datos que tiene la tabla de la FDI minúscula, 30 observaciones en total. Eso es lo que primero se calcula. Sobre 2, 15 datos. Una vez que tienen el 15, tienen que buscar un valor mayor que 15. Mayor que 15 en F mayúscula, fíjense. Tenemos que fijar el intervalo o la línea J. Tenemos que ubicar cuál va a ser nuestra línea J, dice. Buscando el valor mayor en la frecuencia absoluta ascendente, en la F mayúscula. Tenemos que buscar un valor mayor a 15 en F mayúscula, quiere decir. Vamos a la tabla, buscamos el F mayúscula. Ahí está. Mayor a 15 es 18. 18. F mayúscula mayor a 15, 18. Ahí fijamos la línea J. Ese es el intervalo J. La línea J. Arriba es J menos 1. Anterior a J quiere decir. Abajo sería J más 1 si quieren. Posterior a J quiere decir. Línea de trabajo posterior a J. Esta es la línea que nos va a guiar para reemplazar el formulario. Esa línea. Si no tuviésemos esta línea J, no se puede aplicar el formulario. No funciona. No existe la posibilidad. Entonces, fijémonos con el formulario. Ahí está el formulario. Volvemos a copiar la mediana. ¿No es cierto? Sigue siendo el mismo formulario. Reemplazando en el formulario. Copiamos. Mediana es igual. Límite inferior. Este límite inferior siempre está hablando de la línea J. Siempre es de la línea J. Entonces, en la línea J, el límite inferior es la primera columna, LI. En la línea J, 38. 38. Ahí está. Es el límite inferior en la línea J. Así lo van a leer siempre. 38. Copiamos el signo positivo abajo. Leemos amplitud en la línea J. En esta línea su amplitud está diciendo del intervalo. La amplitud de intervalo siempre sale 52 menos 38. Límite superior menos límite inferior. Para todo es 14. Constante es, ¿no?
Pero si quieren, le pueden restar, va a dar lo mismo. 52 menos 38, esa es su amplitud, su distancia, quiere decir 14. Ahí está 14. Estamos reemplazando solamente lo que vemos la fórmula. Abrimos paréntesis con el quebrado principal. N sobre 2 ya tenían 15. Pueden ponerle el 15, lo que han calculado más antes si quieren, N sobre 2, o lo vuelven a poner siguiendo el formulario 30 sobre 2. Es indistinto. Menos, dice. F mayúscula en la línea J menos 1. F mayúscula en la línea J menos 1. F mayúscula y este F mayúscula en la línea J menos 1. 11. 11. De ahí está saliendo ese 11. 11. Cierran paréntesis, el quebrado está en ese paréntesis. F minúscula en el intervalo J, en la línea J. F minúscula, este es F minúscula. En la línea J, 7. 7. 7. De ahí está saliendo el 7. Entonces, primero resuelven el paréntesis, dividen sobre 7, multiplican por 14. ¿No? Y le suman más 38 a ese resultado. 46 da. Utilizando la mediana, $46 sale cada trabajador que gana. ¿Cómo vamos a interpretar? La mitad, la mediana siempre es la mitad. Significa la mitad. Desde el concepto significa la mitad. Está en el medio, quiere decir, ¿no es cierto? La mitad. Entonces, la mitad de los trabajadores en esa empresa, ganan en promedio $46 semanalmente. ¿No? Estamos interpretando el indicador. ¿Está bien? Entonces, para eso sirve la mediana. ¿Cuándo van a utilizar la mediana? A veces tienen tablas estadísticas donde acá en vez de 10 tiene letra, menos dice. Van a ver algunos documentos cuando vayan a la biblioteca, al INE, y revisen trabajos de investigación y ya tengan tablas hechas. Acá dice letras, hay menos 24, y aquí 80 y más letras. Ahí no se puede calcular la media aritmética porque son letras. Entonces, cuando hay ese tipo de cuadros estadísticos, para calcular un promedio, la mediana se adecua a ese tipo de cuadro. Por la mediana no toma en cuenta los valores extremos. La mediana calcula en base al medio, También la mediana se utiliza cuando la amplitud, acá en los intervalos, cuando no es constante. Suponiendo que esto de repente era 6, de 6 a 24. 24 menos 6, 18. 18 ya no es igual que el otro 14. Suficiente que uno ya, la amplitud no es igual que los demás, la mediana es el que corresponde como promedio. Les pueden dar ejercicios según la tabla que tengan y dice, calcula el promedio. Y el promedio es pues la media aritmética. El promedio es también la mediana. El promedio también es la moda. El promedio es la media geométrica, lo que vamos a ir avanzando. Todos son promedios. Ustedes por el tipo de cuadro que tienen, cuando la amplitud no es constante en su tablita, el promedio que le corresponde es la mediana. La mediana, no pueden aplicar la media aritmética. No pueden aplicar la moda. La mediana es el que se adecua a ese tipo de tablas estadísticas. Cuando su amplitud no sea diferente. Todos pueden ser diferentes, algunos parecidos, otros diferentes. La mediana. Para eso sirve la mediana. Entonces, esto era 10. Ya, seguimos. Ya tenemos la mediana entonces. Pasamos a otro indicador que se llama la moda. La moda. La moda, como dice su nombre, la mayoría, la máxima frecuencia absoluta quiere, ¿no? La máxima FDI quiere decir. Lo que más veces se repite que la moda, lo que está de moda, lo típico, ¿no? El valor típico. Típico es la moda. Entonces, dice que la moda es aquel valor de la variable que corresponde a su máxima frecuencia, Esta moda se utiliza cuando hacen ustedes estudios de mercado. En los estudios de mercado interesa saber lo que la mayoría, la preferencia de la mayoría en su consumo, ¿no es cierto? Cuánto gasta la mayoría, qué productos consumen la mayoría, qué cantidad consume la mayoría, qué oficio tiene esa mayoría,
¿no es cierto? Para eso sirve la mayoría. O en las elecciones, ¿qué candidato es el más preferido? La mayoría, la moda, la moda, la moda. Para eso sirve la moda entonces. Entonces, cuando ustedes escuchen ejercicios, los datos corresponden a estudios de mercado, ¿cuál es el promedio? Está diciendo calcule la moda, no le pueden aplicar la media aritmética. Por el enunciado, los conceptos que estamos aprendiendo, lo que ustedes siempre tienen que acordarse y aplicar en los ejercicios. Entonces, si dice, el estudio corresponde a unas elecciones, ¿cuál es el promedio? El promedio es la moda, ¿no? La preferencia de la mayoría. Eso les está diciendo que calculen, no la media aritmética, no la mediana. Ya, seguimos entonces. La moda también se utiliza cuando los datos son no agrupados, cuando tienen pocos datos y cuando los datos son agrupados o cuando tienen tablas estadísticas. Entonces, primero empezamos con los datos no agrupados, cuando tienen pocos datos. Sigamos con el ejemplo del precio del arroz estaquilla por kilo. Tenemos precios 6, 8, 7, 6, 7, 6. Son precios, son precios. Entonces, para la moda, primero ordenamos de menor a mayor los valores, ¿no? Hay 3 veces el 6, 6, 6, 6. Luego viene 7, 7 2 veces y luego el 8. Luego elegimos el valor que más veces se repite. Esa es la moda. Si dice calcule la moda, estamos buscando el valor que más veces se repite. Entonces la moda es el 6, 3 veces se repite. 6 bolivianos el kilo, usando la moda, quiere decir. ¿No es cierto? Está sencillo, no hay formulario. El concepto solo tienen que aplicar, la mayoría. Pasamos a la moda para datos agrupados. Para datos agrupados. La moda para datos agrupados es igual al límite inferior más, hay un quebrado principal en el numerador, amplitud en la línea K, en el intervalo K quiere decir, amplitud en el intervalo K, en la línea de referencia, ¿no? Donde marcamos K, la línea J, en vez de J, K le estamos poniendo para diferenciar con la mediana, pero sigue siendo la misma línea, el mismo intervalo está diciendo. Multiplicado por la frecuencia absoluta, F minúscula está diciendo. En la línea K más 1, tienen que buscar la frecuencia absoluta en la línea K más 1. Ese pedacito dividido, otra vez, la frecuencia absoluta, F minúscula, tienen que buscar en la línea K más 1, está diciendo, ¿no? Sigue siendo el mismo valor. Si ya encuentran el numerador, es lo mismo ahí abajo, quiere decir. Más F minúscula en la línea K-1. Hay que buscar la frecuencia absoluta en la línea K-1. Entonces, también tenemos que encontrar la línea K en esta fórmula, está diciendo. Donde L subíndice I significa límite inferior en el intervalo K, en la línea K. ¿Está bien? C subíndice K significa amplitud en el intervalo K. Amplitud de intervalo K, en la línea K quiere decir. F minúscula subíndice K más 1, frecuencia absoluta en el intervalo K más 1. ¿No? También se llama posterior a la línea K. Es lo mismo, como lo entiendan, con cuál se identifica mejor. F minúscula subíndice K menos 1. Es la frecuencia absoluta en el intervalo K menos 1. También se lee como anterior a la línea K. Está muy junto a la línea K. Siguiendo con el ejemplo, seguimos con el ejemplo de los salarios de los obreros en esa fábrica. Ahí tenemos 30 trabajadores, ahí están los 30, ¿no es cierto? Primero, nos está pidiendo calcular la moda. Para la moda, ¿cuál es el concepto? ¿Qué dice el concepto? Para encontrar la línea K, tienen que aplicar el concepto de la moda. ¿Qué dice el concepto de la moda? Si ya se olvidaron. Corresponde su máxima frecuencia. Tienen que buscar el FI minúscula máximo. ¿Cuál es el FI máximo? En la tabla, el F minúscula máximo es el 8. Esa es la línea K. Ahí está. K le pusimos. Toda la línea K. Arriba le ponen K menos 1 y abajo le ponen K más 1 para que funcione su formulario. Entonces, una vez que ya tienen la línea K,
ya no hay la posibilidad que se equivoquen cuando están reemplazando en su formulario. Ustedes están aprendiendo a leer la fórmula y a reemplazar los datos que corresponden en la fórmula, ¿cierto? Ya tenemos la línea para orientarnos. Reemplazando entonces. Fíjense, primero se ubica el intervalo K, la línea K. En este caso, aplicamos el concepto de la moda, que es su máxima frecuencia. La máxima frecuencia absoluta es el F4, donde es 8. Está diciendo la frecuencia del cuarto intervalo, está diciendo, del cuarto intervalo, que es 8. Este 8 está en el cuarto intervalo. 1, 2, 3, 4. En el cuarto intervalo se encuentra, ¿cierto? Eso significa ese 4, pero vale 8, está diciendo. Entonces, ahí es donde identificamos la línea K. Esa es nuestra línea K de referencia. Arriba K-1, abajo K-1. Listo. ¿Se va a tornar? No, todavía. Reemplazando en el formulario, entonces. Aplicamos. Ahí está. Segundo, reemplazamos la fórmula. Copiamos nuestro formulario, tenemos que tener al lado nuestro formulario. Si no tienen formulario, no van a aplicar, van a estar buscando en sus apuntes, en su texto, van a tardar un montón. Siempre tienen que tener un resumen, ¿no? Tienen que decir fórmulas de tendencia central, media aritmética, datos agrupados, no agrupados. Mediana, datos agrupados, no agrupados. Moda, datos no agrupados a su formulario. Ahora la moda le está pidiendo para datos agrupados. Ubicamos nuestro formulario. Este es el formulario que estamos reconociendo en la hojita. Lo copiamos y solamente vamos a ir copiando lo que dice la tablita. Moda igual límite inferior en la línea J. Siempre estamos hablando de la línea J cuando hemos ubicado una línea. Límite inferior, el límite inferior, ya saben, en la primera, LI. En la línea J, 52. Ahí está. Y ahí está saliendo el 52. 52. Más, estoy copiando el símbolo positivo, ¿no? Pongo el quebrado principal. Ahora voy a leer CK. Amplitud en la línea K. Está diciendo la diferencia en la línea K, la diferencia entre 66 a 52, o la distancia que existe de 52 a 66, su amplitud de 52 a 66, para todo es 14. Pero acuérdense que en la mediana puede ser diferente su amplitud, puede variar. Entonces, en esta línea, 66 menos 52, su amplitud, su distancia es 14. Eso es lo que estamos poniendo ahí, 14. Estamos copiando la multiplicación. F minúscula, tengo que buscar F minúscula en la línea K más 1. En la línea K más 1, acá está K más 1, F minúscula. Este es F minúscula, tienen F mayúscula también, tienen que saber diferenciar. Entonces, en la línea K más 1, F minúscula, 3. Está 3. Ese 3 estamos reemplazando. 3. Abajo es el mismo, vuelvo a copiar el 3. Otra vez copiamos el símbolo positivo. Otra vez F minúscula. Ahora busquen en la línea K-1, dice, en la línea K-1. F minúscula en la línea K-1. Anterior, 7. 7. Ahí está, 7. Entonces, 14 por 3 sobre 10, 4.2. Más los 52, 56.2. La moda. ¿Cómo vamos a interpretar ese resultado? Decimos, la mayoría, la moda es la mayoría. La moda significa la mayoría. La mayoría de los trabajadores en esa fábrica perciben $56.2 cada trabajador, ¿no? Cada trabajador, por trabajador, semanalmente. Semanalmente. ¿Está bien? Preguntas hasta ahí. A ver, preguntas. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Ya saben calcular la media aritmética, saben calcular la media ponderada, la mediana y la moda. 4 indicadores ya saben calcular. Para ver si es cierto, si pueden calcular, la clase anterior ustedes hicieron una tabla estadística
del ejemplo que tenían abajo, tenían que construir una tabla. El inciso A era en base a la amplitud, calculaban la amplitud, al límite inferior, al valor menor le iban sumando la amplitud, más la amplitud, más la amplitud, hasta llegar al valor mayor. Tenían una tabla estadística, una distribución de frecuencias con ese sistema, con ese método. El inciso B hicieron otra tabla estadística en base a 5 intervalos, los pesos de las personas en base a 5 intervalos. Tienen dos tablas estadísticas. En base a esas dos tablas estadísticas, a cada tablita calculen su media aritmética, su mediana y su moda. Las fórmulas que tienen que utilizar son para datos agrupados. Entonces yo lo voy a poner antes de empezar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en alguno de los indicadores que hemos calculado. Adelante, pregunten. Belén Salazar, Carla Lobo, Claudia Camacho, Dimar Pérez, Esteban Flores, Guillén Molina, John Lea, Jimmy Leaño, Joel Aguilera, Lady Montenegro. ¿Qué dicen? ¿No tienen dudas? ¿Se entendió? Para mí está claro, licenciado. Claro. Entonces vamos al práctico. Vamos a terminar con lo que hemos hecho. Ustedes ahora su tablita. Busquen su tablita que tienen. Yo les voy a copiar las fórmulas que van a hacer. Hasta acá, ¿no? En base a las tablitas que ya tienen de la clase anterior, ustedes van a aplicar 3 fórmulas. La mediana, la media aritmética. Calcule la media aritmética. Esta formulita. 1. La vamos a copiar. Yo voy a salir con la agua. Ya. Te déjame ahorita. Ahí está. Esa formulita tienen que aplicar a las 2 tablitas. Su media aritmética para el primer método, su media aritmética para el segundo método. Tienen 2 tablas de distribución de frecuencia. El otro, tienen que calcular la mediana. Les voy a dar su fórmula de la mediana. La mediana. Pero le vamos a poner con todo lo que significa, ¿no? Si no, no se van a acordar. La mediana. Ahí está. Lo copiamos. Ahí abajito tienen que calcular la mediana. Ahí está. Límite inferior, amplitud, etc. Primero, n sobre 2 tienen que calcular a un ladito y buscar en F mayúscula el valor mayor al que han calculado, quiere decir, para ubicar la línea J. Luego, van a calcular la moda. Si se entendió, entonces quiere decir que está clarísimo, ¿no? No hay dudas en lo que estamos haciendo. También podían entonces ya ir resolviendo su práctico. Ahí está. Esto es lo que tienen que hacer. Inciso A, media aritmética. Inciso B, calcular la mediana. Inciso D, la moda. Estos 3. Primero hagan la media aritmética. ¿Está bien? Tienen 10 minutos en su tablita. Abran una nueva columna, multipliquen XY por F de Y en cada tablita. Hacen la sumatoria y hasta la media aritmética. Luego la mediana. A la mediana le vamos a poner después de 10 minutos en el ejemplo que hemos hecho para que vean qué es lo que tienen que hacer. Primero calculen entonces la media aritmética.
Ahí está el formulario. Saquen una hojita, continúen con la tablita. 5 minutos para calcular la media aritmética. 5 minutos. Luego pasamos a la mediana para mostrarles la tablita, ¿no? Que es lo que han hecho en la tablita en la clase de ahora. Unos 10 minutos. Luego pasamos a la moda. Así por partes. Ahí lo están viendo el formulario. Apliquen el formulario.
Ya está la media, ¿no es cierto? No está complicado la media. ¿Está bien? Pasamos a la mediana. En la mediana, primero tienen que calcular n sobre 2. N sobre 2. En su tabla de ustedes, 80 datos o no. 80 o 81. ¿Cuánto era? ¿Cuántos datos tienen en su tablita? A ver. Lady Montenegro, ¿cuántos datos hay? 80. Entonces, primero tienen que calcular 80 entre 2, 40 da. 40. Ese 40 tienen que ir a buscar en el F mayúscula, un valor mayor a 40, en el F mayúscula, mayor a 40. Donde sea mayor a 40, ahí le van a poner la línea J, línea J. Mayor a 40 en F mayúscula, mayor a 40, J. Arribita le ponen J-1 para que se den cuenta cómo van a utilizar el formulario. Entonces, otra vez tienen otros 5, 10 minutos. Están encontrando, ya saben, en F mayúscula. Ya saben de dónde sale el F mayúscula. Sale, el primer valor es 7, se va copiando 7 más 4, el siguiente, FI minúscula, 7 más 4, 11, 11 más 7, 18, 18 más 8, 26, 26 más 3, 29, más 1, 30, si es que no han hecho en su tablita. Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que está detrás. Están acumulando el F minúscula. Cuando tengan ese F mayúscula, buscan un valor mayor que 40, ahí le ponen la línea J. Arriba J-1 y empiezan a aplicar el formulario. Ahí está el formulario, la mediana, ¿no? Ahí n sobre 2 es 40. Buscan límite inferior en la línea J, ¿cuánto da? Entonces, todos en su tablita, 2 veces tienen que calcular la primera tabla y la mediana para la segunda tabla. Ya, entonces, 10 minutos, si se sale de la pantalla, ya saben, se vuelven a conectar.
¿Listo? ¿Calcularon? ¿Podemos pasar al otro formulario todavía? ¿Qué dicen? Roberto Vázquez, Rubén Colombo, Natalia Rivera. ¿Mantenemos ahí el formulario o ya podemos pasar a la moda? ¿Qué dicen? A ver, no sé si están haciendo o no están haciendo. Suaznávar, Lidia, ¿qué dice? A ver, Muy bien, Liz, podemos pasar a la moda. ya, pasamos a la Sí, moda. Listen, ya podemos pasar a la moda. Muy bien, pasamos a la moda entonces. ¿Qué van a hacer en la moda? Para datos agrupados. Como tienen tablas estadísticas, distribución de frecuencias, entonces su formulario es la moda con datos agrupados. Ahí tienen el formulario, límite inferior más la amplitud en la línea K por la frecuencia absoluta en la línea K más 1, ese pedacito dividido entre la frecuencia absoluta en la línea K más 1, más la frecuencia absoluta en la línea K menos 1. Para aplicar el formulario, primero tienen que encontrar la línea K. A ver, vamos a preguntar si están atendiendo. Roberto Vázquez, ¿cómo se encuentra la línea K cuando estamos empleando la moda? Active el audio, Roberto Vázquez. ¿Cómo calculamos la línea K? ¿Cómo ubicamos la línea K? Nada. Natalia Rivera, ¿cómo ubicamos la línea K? ¿De dónde sale la línea K? Siempre tienen que volver al concepto. Tienen que aplicar el concepto. ¿Cuál es el concepto de la moda? Cualquier parte que vamos avanzando en una unidad, lo que les están pidiendo que calculen, siempre tienen que volver al concepto de la pregunta, con qué significa la pregunta, la moda. ¿Qué es la moda? ¿Cuál es el concepto de la moda? Cuando ya identifiquen el concepto, se va a volver sencillo. A ver, adelante. La máxima frecuencia. Exactamente, tienen que buscar la máxima frecuencia. El FI minúscula, el máximo valor de FDI está diciendo. En su tablita de ustedes, tienen que buscar cuál es el FDI máximo. Si hay 2, 3 parecidos, hay 3 modas, tienen que aplicar 3 veces la moda. Si hay 3 FDIs, acá suponiendo que haya habido otro 8, 2 modas tendría que haber calculado. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por abajo y empiezo por arriba y voy hacia abajo, ¿no? Al siguiente. En vez de T7, suponiendo que haya habido un 8, primero haya tenido que calcular la moda para esa línea. Cuando haya terminado de calcular, haya calculado otra vez la moda para el otro 8. A veces hay hasta 3 modas. Lo tienen que empezar de arriba para abajo en orden, según la cantidad de máxima frecuencias que exista. Entonces, una vez que han encontrado la línea K, ya saben que es su máxima frecuencia. Arriba le ponen K-1, la línea K-1, abajo la línea K más 1. Entonces, hagan para la tablita 1, para la tablita 2, apliquen la moda. Ahí está el formulario. Ahí está el formulario. Lo que hemos aplicado nosotros lo tenemos más abajo. 10 minutos para reemplazar el formulario.
Ya, está clarísimo entonces, ya saben calcular la media aritmética, la mediana, la moda. ¿Está bien? Ya. Ahí abajo tienen ejercicios, ya lo pueden ir resolviendo para que entreguen en el primer parcial, lo que corresponde al práctico del primer parcial. Fíjense, siguiendo los ejercicios 2, 3 y 4 del tema anterior, de distribución de frecuencias, quiere decir, por si acaso, ustedes ya han construido o todavía no lo han hecho, lo van a hacer, ¿no? Distribución de frecuencias. El tema anterior, la distribución de frecuencias, ahí tienen ustedes tres ejercicios, el 2, el 3 y el 4. Ahí van a obtener ustedes tablas estadísticas. De esas tablas estadísticas que se llama distribución de frecuencias, en esta unidad que estamos ahora, medidas de tendencia central, dice, determine todas las medidas de tendencia central. La media aritmética tienen que calcular, la mediana, la moda. La próxima clase vamos a ver la media geométrica, la media armónica, todavía no tenemos. Lo otro sí ya pueden ir calculando. Interprete los resultados que van obteniendo, ¿no? Para cada indicador. Entonces, tienen práctico, ya pueden ir resolviendo, ¿no? No se vayan acumulando a último momento. Entonces, ahí quedamos, nos vemos el martes para seguir continuando con la misma unidad y para hacer un repaso para ver si se entendió o no se entendió. La unidad, ahora en la tarde lo vamos a actualizar para que entren a Classroom y puedan ir practicando. Ahí quedamos. Nos vemos. Si no tienen alguna duda, a ver, adelante. Ahí quedamos entonces. Que las vaya bien a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego, licenciado. Ya, hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.